Buenas noches y agradecidos con su audiencia, damos paso a las entrevistas del noticiero a las 8:45 en viernes, completamente en vivo, una noche totalmente lluviosa en diferentes partes del país y bajo ese escenario climático abordaremos dos temas que esperamos sean de su interés y es que están marcando la agenda noticiosa en el país. En primer lugar hablaremos sobre la venida de la vicepresidenta Kamala Harris próximamente a Guatemala y los preparativos que está realizando desde Washington para su llegada al país, la primera visita fuera de territorio norteamericano, el primer país en visitar Guatemala para luego dirigirse al hermano país de México. Y en el segundo tema estaremos discutiendo las implicaciones que hay sobre el rezago del sistema penitenciario en Guatemala. Hace unos días se registró un motín altamente violento en el que los reos perdieron no solo la vida, sino sus cabezas, fueron totalmente decapitados. Y hablaremos precisamente de cómo retomar el rumbo del fortalecimiento institucional del sistema penitenciario. Esperando que ambos temas sean de su interés, le invitamos a que nos acompañe a lo largo de esta hora de análisis y de discusión de los temas nacionales. Y como todos los viernes, hoy acompañado por Marínez Rivera. Muy buenas noches, Marínez. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, pues hablando de estos temas que, como tú bien mencionabas, han marcado la agenda, ¿no? Temas que son de gran interés para el país y que sin duda alguna pues vale la pena abordar. Como siempre, una coyuntura bastante movida, bastante que discutir, así que sin duda alguna estoy segura que nuestros analistas pues nos orientarán respecto a este primer tema. Y es que precisamente para conversar sobre el primer tema, hemos invitado al doctor Nicolás Birsi, director general de la Escuela de Gobierno, doctor en Ciencias Políticas, y al licenciado Roberto Wagner, analista político, experto en relaciones internacionales, investigador, columnista, catedrático universitario y ex diplomático de carrera. A ambos el agradecimiento por acompañarnos y muy buenas noches. Es un gusto estar acá. Buenas noches a ambos. Doctor Birsi, pues empezando con usted, arrancando, platicando un poco acerca de las impresiones de esta reunión sostenida con exfuncionarias de Guatemala que ya adelantaba Cristians en la introducción. ¿Cuál es su análisis al respecto? Licenciado Wagner, lo que hemos visto por parte de la Casa Blanca es que ha habido una intensa preparación de la venida de la vicepresidenta Kamala Harris. Han habido ya una serie de reuniones con actores representativos de la sociedad guatemalteca, la cual se hizo de forma virtual, se hizo por la vía virtual. No obstante, ahora vemos una reunión directamente en suelo norteamericano con exfuncionarias todas dedicadas y con carrera dentro del sistema jurídico guatemalteco, exfiscales, exjuezas, exmagistradas de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuáles son las primeras impresiones y su análisis respecto de esta reunión y de las que ya se han sostenido de manera virtual? Bueno, yo creo que la vicepresidenta Kamala Harris pues tiene una tarea muy importante, la cual le ha delegado el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, que es tratar el tema de la crisis migratoria en la frontera sur y atender, y por eso es que va a venir y visitar Guatemala, que es algo que dice mucho, y también después México. Yo creo que una primera lectura, una lectura muy general, muy macro, es que la vicepresidenta Harris se quiere enterar, quiere tener un panorama muy general y es por eso que ya tuvo una reunión virtual con el presidente Yamatei, tuvo una reunión virtual también con actores de la sociedad civil y ahora se ha reunido personalmente en Washington con dos exfiscales generales, con la magistrada Claudia Porras, y yo creo que lo que busca es, digamos, tener un mayor conocimiento, un mejor entendimiento de cómo está la situación y cómo se puede atender los temas que los Estados Unidos quieren tratar. Ahora bien, siento yo que un tema que no podemos dejar de lado es que cuando Estados Unidos cuando la Casa Blanca, la administración Biden anuncia que van a estudiar las raíces de la migración irregular, me parece que las señales que está mandando la Casa Blanca es que le van a apostar al tema de la corrupción. Y pues veremos bajo qué evidencias podrán venir y tratar este tema, si es que en el corto plazo quieren venir y mejorar o desincentivar la migración irregular a los Estados Unidos. Pero de momento creo yo que lo que está haciendo la vicepresidenta Harris es
crear un contexto, entender mejor la situación previo a lo que es su visita. Ahora bien, doctor Virsi, retomando con usted respecto a la primera pregunta que le decía un poco acerca de las impresiones de esta reunión sostenida con estas exfuncionarias de Guatemala que ya adelantaba Christians en la introducción, ¿cuál es su análisis al respecto? Bueno, el análisis sobre si quieren abordar las causas de la inmigración, hay causas estructurales e inmediatas. Y las dos van, este es un fracaso anunciado, porque no hay nada que va a detener la migración en primer lugar, y lo que ha causado que la migración irregular haya disparado de enero para acá a niveles sin precedentes. Bueno, eso se debe a las medidas que tomó el mismo presidente Joe Biden en su primera semana en el poder. Sí, quitó la política de Donald, con el afán de remover todas las políticas de Donald Trump, creó las expectativas reales y acertadas entre la gente que si llega a Estados Unidos van a poder cruzar, y si cruzan se van a poder quedar. Entonces, eso es lo que ha hecho que casi 200,000, 175,000, algo así, en marzo y abril, no sé cuáles serán, mayo, han sido detenidos en Estados Unidos. Y es algo que no se va a frenar, no se va a frenar. Entonces, esta reunión que sostuvo por Zoom, creo que fue la Kamala Harris con el presidente de Guatemala, y lo que viene a decir va a ser una serie de cosas equivocadas. Los migrantes no están migrando por cambio climático, la violencia viene para abajo. Sí, mientras están migrando por razones que escapan del control tanto del gobierno de Guatemala como de Estados Unidos. Estados Unidos necesita de estos migrantes y Guatemala necesita que esos guatemaltecos consigan trabajo. Yo no sé, hay que cambiar completamente el plan. Tal vez un programa más estructurado de trabajo formal, temporal, que pueden ir los guatemaltecos, 500,000 de guatemaltecos, 250,000 de guatemaltecos, cada año trabajan un semestre y regresan a Guatemala con la plata. Estados Unidos necesita ese trabajo y los guatemaltecos necesitan ese trabajo. Ahora, es cierto lo que dice Roberto, la Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, fue puesta en control directamente de la situación, porque no la querían llamar crisis migratoria, que claramente es, pero ella no ha visitado la frontera desde que asumieron el poder. Tiene poco conocimiento, y estas reuniones que está sosteniendo con todas las exes, ¿sí? La ex fiscal, otra ex fiscal, la ex magistrada, es más un show político. Sí, Estados Unidos está mandando el mensaje de qué es lo que quiere ver en Guatemala, pero no lo está logrando, y creo que no lo va a lograr, sobre todo con las medidas y las señales que ha mandado el presidente de El Salvador, Bukele, a Estados Unidos. Sí, está desafiando la política ambiciosa que tenía el gobierno de Biden entrando y que tenían al asumir el poder para la región centroamericana, basado en la premisa de que lo que quiere Estados Unidos no se puede desafiar, y eso está claramente en error, porque lo está haciendo El Salvador. Ahora vemos cooperación china viniendo con El Salvador, Rusia también está haciendo acercamientos, y también con Honduras. Solo hace falta que Guatemala lo haga, y Estados Unidos va a tener que ajustar sus planes. Ahora, el licenciado Wagner, al cierre de la administración del presidente Trump, del expresidente Trump, fue aprobada en Estados Unidos la ley HR 2615, ley de compromiso mejorado del Triángulo Norte de Estados Unidos, que tiene como innovador el hecho de incorporar al combate de la migración el tema del combate a la corrupción en los países generadores de migración. ¿Quién mejor para dar una lectura de cómo está el tema de la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica que exoperadores de justicia, o en este caso fiscales, juezas, que han tenido la labor directamente vinculada al combate de estructuras del crimen organizado y la corrupción en el país? No, pues estoy muy de acuerdo, ¿no? O sea, se aprobó esto y se mete nuevamente en el saco de las principales causas de la migración irregular, el tema de la lucha a la corrupción. Ahora, el problema está en lo siguiente, que como bien decía Nicolás, hay una crisis migratoria. Entonces, si se quiere resolver esta en un largo plazo, pues entonces podemos empezar precisamente por la lucha contra la corrupción.
Pero si nosotros observamos, por ejemplo, los fenómenos los fenómenos inmediatos bajo los cuales las personas migran, el primero, en el caso de Guatemala, la falta de oportunidades económicas, que también aplica a El Salvador y que también aplica a Honduras. Y posteriormente también tenemos que tomar en cuenta lo que es la inseguridad en ciertas zonas urbanas, principalmente en los departamentos del norte de Honduras, en algunas zonas de El Salvador, y que también afecta aquí en Guatemala, pero que es una inseguridad debido a lo que es la presencia de maras, a la presencia de extorsionistas y crimen organizado en general. Y estoy de acuerdo con Nicolás sobre cuando habla de las causas estructurales, pero que son causas que se pueden tratar en el largo plazo. La cuestión es, a la hora de venir a incluir el tema de la corrupción, el problema es, bueno, digamos que se va a trabajar de esa forma, en qué momento una vez se limpian las instituciones que de cierta forma no han atendido los temas de seguridad o los temas de economía, se limpian de, digamos, por ejemplo, personajes corruptos, pero después la otra pregunta es cuánto tiempo van a tardar en que funcionen. En el corto y mediano plazo eso no va a pasar. O sea, esa es la realidad. Y estoy de acuerdo yo con Nicolás que no se va a poder frenar. Entonces, el venir y tratar este tema, también estoy yo de acuerdo, así como la lista que la vicepresidenta dio sobre las causas, cuando hizo una gran lista de las causas por las cuales las personas del Triángulo Norte, Centroamérica, migran a Estados Unidos, pues definitivamente habían varias de esas causas que pues tienen sus méritos, pero que si uno las quiere solucionar, no van a frenar en lo más mínimo las cifras tan elevadas de migración irregular y tampoco van a desincentivar la misma. Sería interesante que alguien investigara, porque esa literatura, o que Estados Unidos presentara también la literatura sobre cómo los casos de alto impacto en temas de corrupción han causado migración y no así, tanto o más que lo que es la falta de oportunidades económicas y lo que es la inseguridad que azota a los países del Triángulo Norte. Nuevamente, una cuestión es la agenda política y las promesas que hace un partido en el gobierno, digamos, que hace un candidato que ahora es presidente, en el caso de Joe Biden, y otra cosa es la realidad con la que nos tenemos que enfrentar y cómo es que se va a desincentivar en el corto plazo el tema migratorio. Ahora, doctor Virsi, ¿considera correcto apostar por el tema de corrupción? Digamos, ¿es la corrupción la explicación a la migración? Porque pareciera que Estados Unidos lo ve como una prioridad en su política exterior, pero ¿considera usted que debe serlo? Sí, debe ser, pero mire, se dice que la corrupción es causa de la migración porque la corrupción obstaculiza el desarrollo y la falta de desarrollo y falta de empleo es lo que incentiva la migración. Eso es cierto. Y si uno mira, se puede ver, si uno va a los datos, hay una fuerte correlación entre control de corrupción y nivel de vida en diferentes países. Pero correlación no es causa. Sí, correlación es un elemento de un argumento causal, pero no está completo. La historia económica demuestra muchos casos de países que han crecido de manera sostenida y por medio de ese crecimiento económico alcanzan un cierto nivel de desarrollo. Y ese mayor nivel de desarrollo es lo que empieza a bajar la inmigración, legal o ilegal. Entonces, la corrupción, el control de la corrupción no siempre antecede el desarrollo, como plantea Estados Unidos. A veces viene el desarrollo primero y después el control de corrupción o vienen juntos a la vez. Pero lo que decía Roberto tiene razón. Es decir, si fuera la corrupción, no lo van a lograr en un tiempo un horizonte temporal razonable, ni siquiera en el mediano plazo. Ni siquiera en el mediano. Entonces estamos hablando de 15, 20 años. Lo que pasa es cuando Estados Unidos quiere entrar a lograr fuertes cambios en otros países, lo que se llama nation building o la construcción de naciones, falla de manera garrafal. ¿Sí? Hay dos casos de éxito de intervención drástica norteamericana que han funcionado. Japón y Alemania
después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso vino con ocupación militar y el Plan Marshall de la reconstrucción alemana, 13 millardos de dólares de 1948 a 1952, 13 millardos en aquel tiempo. Si lo llevas y lo ajustas por inflación al día de hoy, un monto más grande que la suma de la economía de El Salvador, Guatemala y Honduras juntos. Entonces, los 4 millardos del Plan Biden no es ni por lejos lo suficiente si fuera el caso que Guatemala, El Salvador y Honduras necesitan del dinero norteamericano para desarrollar, que tampoco es cierto. Si lo que necesitan es certeza jurídica, un buen sistema de justicia, por supuesto, seguridad y que desprenda la iniciativa privada. Pero lo que pasa es que también por consejos de la Embajada de Estados Unidos y otras embajadas, Guatemala no puede replicar lo que hicieron estos países en su camino al desarrollo. Quieren hacer lo que estos países están haciendo hoy a un diferente nivel de desarrollo y es inapropiado para el nivel de desarrollo del que está Guatemala. La corrupción, por supuesto, se tiene que luchar contra la corrupción, pero cuando Estados Unidos entra con fuerza contra las élites de un país, las élites políticas y las élites económicas, asumamos que la narrativa de la política exterior de Estados Unidos tiene razón. Pero si van con todo a la vez, entonces van a ocasionar reacción. Y es exactamente lo que pasó en El Salvador. Y ahora Estados Unidos tiene que repensar su prioridad. Porque la prioridad en la región para la política exterior de Estados Unidos no es la corrupción. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos suspendió su prioridad de promover democracia en la región. Se alió con gobiernos autoritarios para impedir la penetración de sistemas totalitarios en la región. Estoy hablando del comunismo global. Y ahora China quiere hacer lo mismo. ¿Y qué está pasando? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está coqueteando con China y ahora Estados Unidos va a tener que repensar si no está abriendo el espacio para que China entre en la región. Me interesa mucho la opinión de Roberto al respecto. Ahora, licenciado Wagner, en datos de Acción Ciudadana, en años recientes se hablaba de que un 25% del presupuesto de ingresos y egresos del Estado se iba a bolsones de corrupción en el país y esto desencadenó una estrategia regional, porque no solo fue en Guatemala, de combatir precisamente el hurto de eso el estafa de esos recursos del Estado, principalmente porque reduce las posibilidades del Estado de invertir en la población y la población sin oportunidades y sin atención subsidiaria del Estado, pues buscan la migración. ¿Cómo atajar esa problemática que para países como el nuestro está generando grandes cantidades de pobreza? Una economía de las pocas, si no la única en el mundo, que a pesar del crecimiento genera a la par pobreza. Nunca llegó a este país el famoso sueño del derrame. ¿Cómo entonces atajar el problema? Bueno, yo creo que una de las partes del problema es la falta de la presencia del Estado, en el caso de Guatemala, ¿no? O sea, sin duda alguna, pero también la falta de reglas del juego claras y de una certeza clara para generar inversión. O sea, somos una economía totalmente volcada al consumo. Y nuevamente cuando en ciertas regiones fuera digamos, de los grandes cascos urbanos del país, no hablemos solo de la capital, sino que las cabeceras departamentales y otras ciudades importantes, pues cuando no existen esas oportunidades, vemos, digamos, la migración. Recordemos, por ejemplo, que una de las primeras grandes olas de migración que tuvo Guatemala, Honduras y El Salvador fue precisamente con la crisis del café en 1999, cuando se desploman los precios de café y mucha gente viene y se va del país. Pero si vemos en otros países donde existe una gran presencia del Estado, donde ha existido una gran presencia del Estado, pero que no logran venir y generar las condiciones económicas o las condiciones de certeza jurídica para generar inversión, pero también para brindar servicios básicos, entre ellos seguridad, por ejemplo, el caso de Colombia, el caso de Venezuela, también vemos una fuerte migración. Entonces, el problema aquí es, digamos, atender lo que bien decía Nicolás, las prioridades. ¿Cuáles deben ser las prioridades y qué quiere hacer Estados Unidos en el corto plazo y en el mediano plazo? O sea, ¿qué es lo que busca hacer? Porque si en efecto vamos a trabajar en el tema de corrupción, estoy completamente de acuerdo con Nicolás, es un tema que son 15, 20 años los que tenemos que hablar y que sean políticas que se mantengan, que se sostengan, ¿no?
Ahora, si queremos venir y tratar temas en el corto plazo, pues definitivamente hay que atender, uno, el problema que todo el mundo está viviendo, el tema de la pandemia, la reactivación económica, digamos, la generación de grandes de proyectos que generen muchas plazas de trabajo, tanto directamente como indirectamente, y también un ataque frontal a lo que son los grupos que también causan una buena parte de esta migración, que son los traficantes de personas, que eso nos está atacando, que nuevamente que debería de existir una cooperación técnica con el Ministerio de Gobernación para crear una fuerza de tarea antigrupos de tráfico humano, y también lo que es todo el caso de las extorsiones, que es un azote en los 3 países del Triángulo Norte. Y muy rápidamente, solo rápidamente para lo que mencionaba Nicolás, estoy muy de acuerdo. Yo creo que justo hoy mismo publiqué una columna que se titula ¿Qué juega la Casa Blanca? Porque sí me parece que cuando aparentemente teníamos que trabajar en conjunto los gobiernos del Triángulo Norte, México y Estados Unidos para encontrar una solución a este problema, entramos con el tema de la lucha contra la corrupción, salen listas que afectan fuertemente el caso de El Salvador, y entonces en vez de trabajar en conjunto, se dividen los países que van a actuar. Y entonces vemos precisamente lo que dice Nicolás, como otros buscan otros aliados, porque de repente sienten, podamos llamarle berrinche o podamos llamarle una reacción precisamente a esas políticas, y van a buscar otros aliados que no sean Estados Unidos. Nuevamente, yo creo que la lucha contra la corrupción es importante y se debe dar. Pero la gran pregunta es, bueno, pero es que esa es una lucha, y una cuestión muy diferente es desincentivar la migración irregular, que originalmente ese era el tema, y si lo vamos a hacer a través de la lucha de la corrupción, pues entonces preparémonos para 15 o 20 años y crucemos dedos de que en 15 o 20 años vamos a tener una serie de gobiernos en Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador que van a estar en la misma frecuencia. Ahora, doctor Vilsi, como ya hablábamos en la introducción, bueno, la visita de la vicepresidenta Kamala Harris será el próximo 7 de junio. Ella está buscando en estas conversaciones pues encontrar esas causas de la migración. ¿Con qué sectores considera usted que debe reunirse en su visita a Guatemala para encontrar respuestas y atender estas prioridades que ya pues ambos han mencionado? Bueno, con 3 sectores: el sector empresarial y el sector empresarial. Porque solo el sector empresarial va a generar el empleo que va a mitigar la migración ilegal hacia Estados Unidos. Y ni siquiera con eso lo van a lograr. La demanda es tanto en Estados Unidos por el trabajo de los migrantes que sí llegan y todavía tienen ética de trabajo, como ya casi no lo tienen el ciudadano americano, por todas la asistencia. Ahorita, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Los niveles de asistencia social son tan altos que la gente está decidiendo no trabajar. Entonces, Estados Unidos necesita este trabajo migrante y Guatemala necesita que esos migrantes consigan trabajo. Es imparable. Esto escapa del control del gobierno de Estados Unidos y ni digamos de Guatemala. Cuando hablan de las causas de la migración, van a tener una larga lista de cosas políticamente correctas que ninguna es causa de la crisis migratoria actual. Ninguna. No es el cambio climático. Sí, no es la violencia contra la comunidad LGBTQ. Eso no es lo que está empujando el surgimiento de la migración y la crisis fronteriza en Estados Unidos ahorita. No es así. El mismo gobierno, desde la Casa Blanca, con órdenes ejecutivas firmadas la primera semana, es lo que ha generado las expectativas reales y acertadas en la región de que si llegan a Estados Unidos se pueden quedar. Y eso es exactamente lo que está pasando. Y ahora les dan asistencia cuando llegan. Entonces, no hay razón por qué no migrar para los migrantes que están acá. Y los 4 millardos que tiene destinado el gobierno de Biden, que es mucho más generoso de lo que había hecho el gobierno de Trump, no va a ser suficiente. Lo van a malgastar en más estudios, en diferentes ONGs que no van a generar empleo, y va a ser un fracaso como lo fue la Plan Alianza para la Prosperidad. Y quiero responder
a las premisas de la pregunta que hizo Cristian. Perdón, Cristian, no puedes estar más equivocado. No se está generando pobreza a la par de riqueza. Eso no es cierto. La pobreza no se genera, es la condición natural del hombre. La riqueza se crea y para la creación de riqueza se necesita sentar las bases, una de las cuales es la buena gobernanza, que eso sí, no tenemos, y ahí es donde viene lo acertado de la lucha contra la corrupción. Pero como decía Roberto, si emprendemos una lucha contra la corrupción, no es algo que se logra en 3, 4 años, como pretendía la Embajada de Estados Unidos y la CICI. Eso va a tomar años. No hay tal cosa como evolución institucional que tarde tan poco tiempo para tener efectos secundarios en lo que sea el desarrollo, la migración y etcétera. Es algo que toma décadas. Y por cierto, tomando como referencia los 20 años que mencionó Roberto, que posiblemente podría tomar, si bien nos va Roberto, en Guatemala para limpiar las instituciones. Estados Unidos ha estado en Afganistán 20 años y Afganistán tiene militar con ocupación militar y 6 trillones, no sé cómo se traduce trillones en español, pero miles de millardos, ¿sí? Que se gastó en las guerras de Irak y Afganistán, y los indicadores de gobernanza están entre los peores del mundo, mucho peor que Guatemala. Entonces, es a lo que puede hacer la política exterior de Estados Unidos en Guatemala, sobre todo si los gobiernos no trabajan en sinergia, sino de manera separada, cada uno con su agenda, como hizo alusión Roberto. Ahora, licenciado Wagner, uno de los indicadores que sostienen la economía guatemalteca, esa economía de consumo a la que usted se ha referido, es precisamente el tema de las remesas. Para Guatemala, las remesas se constituyen en uno de los principales indicadores macroeconómicos y que además sirven para mitigar la pobreza natural a la que refiere el doctor Virsi. Sí, y ese es un tema que nuevamente, cuando estamos nosotros, si analizamos la coyuntura, analizamos, digamos, lo que ha sucedido primero, tomemos en cuenta los efectos de que todavía no ha existido, y ahí sí es muy clara la falta, la ausencia total y absoluta del gobierno en comunidades, en departamentos como Izabal y como Alta Verapaz, después de las tormentas ETA y OTA. Y después los efectos de la pandemia, la forma en la que, digamos, seguimos todavía nosotros con lo que es el tema de las cuarentenas, los encierros, las horas, digamos, en las que pueden abrir y no los negocios. Pues eso tiene un efecto económico sumamente fuerte, y yo creo que han sido, digamos, las remesas las que han superado récords en los últimos, o sea, desde finales del año pasado, incluyendo este año, que han crecido precisamente por la solidaridad que tienen muchos de los guatemaltecos que han migrado a Estados Unidos y que nuevamente vienen y consideran, vean, el futuro está aquí en Estados Unidos. Y tienes razón, Nicolás, cuando yo vengo y digo, voy a hacer una reforma migratoria, voy a cancelar, voy a oponerme, pero me voy a oponer por principio ideológico y no tanto por evidencia a las políticas del gobierno de Donald Trump, que podemos criticarlas mucho, pero entonces el gobierno de Biden ha generado una expectativa de la cual también se aprovechan precisamente los grupos de crimen organizado de trata de personas, que vienen y dicen, vean, es ahora o nunca. O sea, por un lado tenés a los guatemaltecos que están en Estados Unidos, que vienen y empiezan a llamar a todos, dicen, mejor vénganse acá. O sea, la situación en el país es desoladora. Segundo, después, digamos, tenés esta noción de que si vienen familias, y vienen con niños, y por eso es que tenemos otra vez, al igual que pasó en el 2014, cuando también se anunció una reforma migratoria de parte del gobierno de Barack Obama, si vienen con niños va a ser más fácil que entren. Y esto es algo que también aprovechan todos los grupos de crimen organizado dedicados a la trata de personas, los famosos coyotes. Y nadie está, y entre las prioridades para atacar el tema de la inmigración, nadie menciona esto. Y entonces ahí nuevamente siento que es un problema. O sea, creo yo que nuevamente estamos fallando los actores involucrados, y Estados Unidos también, en identificar las prioridades en el corto, mediano y largo plazo de cómo venir y solucionar esta crisis.
Y nuevamente yo tengo que darle la razón a Nicolás en lo que dice cuando va a ser muy difícil, si no imposible, si no es que se tome en cuenta, en efecto, al sector empresarial, que es el que genera empleos, a otros potenciales inversores para la región, para Guatemala, El Salvador y Honduras, pero lo que tampoco se puede hacer y no se puede dejar echar por un lado y no se puede crear esa enemistad independientemente de la naturaleza que tengan, es con el sector público, con los gobiernos de nuestros países, que si bien está todo el tema de la corrupción, pero al final del día tienen que existir procesos legales digamos, y procesos normativos que permitan, por ejemplo, grandes proyectos de infraestructura, grandes proyectos de inversión. O sea, eso no pasa no pasa por obra, por arte de magia, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. E insisto, yo me preocupa la narrativa que se está creando sobre cómo es que va a ser la futura relación bilateral Estados Unidos con el Triángulo Norte, tomando en cuenta lo que bien dices, Cristian, que es el tema de las remesas, que al parecer es que está comprobado que aquellos que se van a Estados Unidos sostienen mejor al país que aquellos que nos quedamos aquí. Entonces el mensaje nuevamente es todo lo contrario a lo que los Estados Unidos quisieran. Ahora, doctor Virsi, ¿cómo evaluar pues esta estrategia de Estados Unidos hacia Centroamérica? Los dos han mencionado, sin duda alguna, es sumamente importante. Menciona el caso de El Salvador y que la presión de Estados Unidos no está funcionando, digamos, ¿hacia dónde considera usted debe ir encaminada entonces esta estrategia hacia la región centroamericana? La misma estrategia, pero con un poco más de paciencia y humildad, porque lo que va a hacer Estados Unidos va a generar las condiciones que le da apertura y oportunidad a China a penetrar la región. Si uno ve un mapa del mundo, sí, yo sé que Roberto los conoce muy bien, y se enfoca en China, ¿qué se ve alrededor de China? Bases militares de Estados Unidos, en Corea, en Japón, en Okinawa, entre Taiwán y la flota naval, entre Taiwán y China, en Afganistán, en Pakistán, también en la India. Y China que tiene pretensiones hegemónicas a nivel global y quiere hacer lo mismo. Y le encantaría no solo tener presencia económica comercial en la región, sino militar. Sí, y eso fue algo, los soviéticos lo intentaron en Cuba y Estados Unidos tuvo la convicción de resistir. Ahora está en duda la convicción y la voluntad política de Estados Unidos de entablar lo que necesita entablar, que es una nueva guerra fría contra China. Los altos mandos del Departamento de Estado dicen que China no es rival y eso es completamente equivocado. Yo creo que quien les hizo claro este mensaje es el presidente Bukele de El Salvador, ¿sí? Que por razones propias, y creo que está claro el camino por donde va, está desafiando la diplomacia de Estados Unidos y si tuvieron que dar marcha atrás, Estados Unidos. Y Honduras está replicando o da señales de eso. Habría que ver si Guatemala también lo hace. Porque ahí Estados Unidos va a tener una única bajo la manga, que es invasión, si en dado caso en un futuro China intenta establecer una base militar en la región, la esfera de influencia de Estados Unidos, así como Estados Unidos lo tiene en Asia, con respecto a China, y también en Europa Oriental con respecto a Rusia. Entonces, estos son escenarios que, aunque son poco probables, se tienen que prospectar y ponderar, y no lo ha hecho lo suficientemente bien. Y el enfoque, entonces, mi recomendación es que sí debería haber una lucha contra el pero no pueden ir con todo, contra todos, a la vez, porque genera la reacción que ya vimos. A final de cuentas, ¿qué pasó con el gobierno de Jimmy Morales? Iván se fue y Jimmy se quedó. Para cerrar, licenciado Wagner, en los segundos que nos quedan, ¿cuáles debieran ser los temas entonces centrales de la visita de la vicepresidenta, teniendo en cuenta que el Foro Guatemala también ha levantado un debate respecto de la diplomacia de las vacunas, solicitando el apoyo de vacunas del gobierno norteamericano, que ha afirmado que puede compartir vacunas a nivel mundial para pues tratar de contener una de las amenazas al crecimiento económico, que es la COVID-19? Yo creo que la propuesta del Foro Guatemala puede ser el tema de las vacunas, puede ser lo que pueda calmar las aguas nuevamente en la relación de los tres gobiernos de la región, el de Juan Orlando Hernández, el de Nayib Bukele y el de Alejandro Yamatei,
yo creo que puede ser un punto en común que puedan compartir los tres gobiernos y que a partir de ahí, y estoy de acuerdo con Nicolás, que digamos que se construya que haya una sinergia para venir y trabajar juntos. México, Estados Unidos y el Triángulo Norte para encontrar soluciones a estos temas. Pero si vamos a venir y se va a atacar y se va a ir con todo en el tema de la lucha contra la corrupción, pues precisamente eso lo que genera es enemistad y entonces hay que venir y reconstruir puentes para nuevamente poder negociar, porque de lo contrario va a ser una Guatemala que pueda estar muy de acuerdo con algunos temas y pueda estar dispuesta a trabajar en las propuestas de Estados Unidos, pero que no va a poder venir y lograrlo con éxito si el caso de Honduras y el caso de El Salvador están en contra. Yo creo que ese es un tema importante. Yo creo que la visita de la vicepresidenta Harris lo que debería de venir y lograr es ver qué puentes existen o qué puentes tienen que construirse para lograr solucionar la solución, pero siempre y cuando las prioridades estén claras. Eso yo creo que es fundamental. Muchísimas gracias a ambos por haber tomado esta comunicación y seguramente estaremos invitándolos ya en los días cercanos a la venida de la vicepresidenta. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Pues Marinés, las palabras de cierre del licenciado Wagner creo que son interesantes. Quien no sabe a dónde va, no, pues, cualquier ruta lo lleva, y quien no sabe qué pedir, cualquier cosa que le den es buena. Es decir, Guatemala necesita prioridades a la hora de establecer o retomar, digamos, los elementos centrales de una política bilateral de cooperación, Marinés. Así es, Cristian. Sí, creo que la estrategia tiene que estar bastante clara. La cooperación, sin duda alguna, está. Ahora, como tú bien decías, es donde invertir justamente esos recursos para realmente lograr erradicar esas causas de la migración, que es lo que está buscando pues Estados Unidos. Y ser asertivos a la hora de poder aprovechar los apoyos que puedan venir de Estados Unidos para no solo combatir la migración, sino también atender los intereses del país. Pasamos a la segunda entrevista precisamente porque en los días recientes ha habido un motín sangriento en una de las prisiones del país, específicamente en el centro carcelario de Cantel, en Quetzaltenango, en donde se reportó el asesinato de por lo menos 7 personas que con lujo de saña fueron decapitadas dentro del centro carcelario. Siempre que hay una crisis de esta naturaleza en el país, traemos a la mesa de debate cuál es la ruta para el fortalecimiento del sistema penitenciario, cómo enmendar una distorsión que se ha venido dando en los centros carcelarios, en donde el Estado solamente puede garantizar la seguridad perimetral y no hay condiciones de certeza y de control dentro de los centros carcelarios. Es por ello que para discutir sobre este tema hemos invitado a 2 expertos, conocedores de la dinámica del sistema penitenciario en Guatemala. En primer lugar, la licenciada Corinne Dedic, que es experta, analista en temas de seguridad y conocedora profunda del tema de las cárceles en el país. Es analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Y al doctor Arkel Benítez, experto en temas de seguridad y analista político. A ambos el agradecimiento por tomar esta comunicación y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a ambos, licenciada. Y pues para arrancar con la entrevista y ponernos un poco en contexto del panorama, pues si nos puede contar un poco acerca de la situación de los centros carcelarios en Guatemala, cómo está la población dentro de los centros carcelarios, cuál es el diagnóstico. Bueno, el sistema penitenciario acá en Guatemala ha sido abandonado desde bastante tiempo y eso se refleja en la situación, en cómo viven las personas privadas de libertad en los diferentes centros carcelarios. Uno de los grandes problemas que hay aquí es que existe una gran sobrepoblación. De hecho, Guatemala se encuentra entre los 10 países a nivel mundial con mayor sobrepoblación carcelaria y estamos entre los 2 países a nivel latinoamericano con mayor sobrepoblación carcelaria. Aquí en promedio existen un espacio por 4 personas recluidas. Sin embargo, en algunos centros esta cifra o este dato puede ascender hasta 6 o 7 personas por un espacio disponible.
Entonces, pues seguro que las personas que nos miran hoy pueden imaginarse que en esas condiciones es bastante difícil una convivencia controlada y también una convivencia pacífica. Pero eso no solamente, esa gran sobrepoblación, digamos, no solamente afecta a las personas privadas de libertad, sino también a la misma institución del sistema penitenciario, porque debe de atender 4 veces más personas, que para lo cual realmente cuenta infraestructura. El personal también trabaja con un gran déficit que también no permite, digamos, que ellos tengan una presencia adecuada de todo el tiempo, digamos, en los centros carcelarios. Entonces, si no hay una presencia visible de la institución adentro de los centros carcelarios, rápido surgen otras personas privadas de libertad que ocupan esos espacios, y ahí estaríamos hablando ya de grupos de poder adentro de los centros carcelarios, o sea, refiriéndome a personas privadas de libertad. Entonces, muchas veces ellos también imponen sus propias reglas, ¿verdad? Y muchos de los otros presos están prácticamente a merced de esos grupos poderosos, por lo cual se dice pues que la institución del sistema penitenciario ha perdido hasta cierto punto el control de algunos centros penitenciarios. Doctor Benítez, el sistema penitenciario es prácticamente la institucionalidad del Estado que está directamente lidiando día a día con las estructuras criminales, algunas de las más peligrosas, no solo del país, sino de la región. Hablamos de narcotraficantes, pandilleros, estructuras de diferentes delitos de alto impacto y las condiciones en las cuales se desenvuelve esa funcionalidad del sistema penitenciario no siempre son las óptimas. ¿Puede usted, por favor, contextualizar a nuestra audiencia de cuáles son los retos que tiene el sistema penitenciario precisamente para lidiar con esas estructuras criminales en el país? Sí, gracias, Cristian. Como bien lo apuntaba la licenciada Corín, Guatemala tiene una sobrepoblación, un hacinamiento carcelario bastante elevado. Estamos hablando de poco más del 300% de hacinamiento carcelario. Eso lo que significa es que es necesario poder construir una infraestructura penitenciaria para reclusos o privados de libertad que estén en cumplimiento de condena y los que están, digamos, tocando base, por así decirlo, a nivel preventivo, cumpliendo, digamos, una medida de coerción de carácter preventivo. Ahí vemos que prácticamente le hacen falta casi 13,000 espacios a la infraestructura penitenciaria en Guatemala. Y ello, imagínense, estamos lejísimos de poder alcanzar estándares que, por ejemplo, ha fijado el Comité Europeo contra la Tortura o el propio Comité Internacional de la Cruz Roja, que han definido estándares mínimos, ¿verdad?, para poder tener espacios adecuados, sanos, como bien decía Corín, para poder promover esa convivencia pacífica dentro de esos espacios. Un estándar, por ejemplo, de 5.4 metros cuadrados por persona. Y eso depende incluso también cuántas horas al día pasa dentro de ese espacio carcelario un recluso. Así van variando los estándares. Pero en términos generales, digamos, Guatemala tiene una infraestructura penitenciaria precaria realmente, ¿verdad? No se le mete mano a las cárceles desde hace mucho tiempo. En 2014 se generaron 2 políticas importantes en el Ministerio de Gobernación, la política de prevención del delito y la política penitenciaria, que lamentablemente no se le ha dado seguimiento, especialmente a esta última. Esta sí quedó realmente en los anaqueles del Ministerio de Gobernación y de SEGEPLAN, y ahí hay algunos parámetros importantes para poder generar, digamos, un mejor sistema o una mejor arquitectura penitenciaria. Pero si vamos un poco más a las entrañas, Cristian, de este problema, es que vemos que Guatemala no puede o no debería de construir cárceles hasta en tanto no defina un sistema de penas dentro del Código Penal, que pueda clasificarse, digamos, desde el propio Código Penal, cuál va a ser el sistema de penas aplicables a los tipos de delitos. No todos los delincuentes son iguales. Entonces eso genera, lógicamente, una reforma que debería salir del Congreso. ¿Cómo los diputados se ponen de acuerdo para una ley para el libramiento de Chimaltenango, que es un desastre, ¿verdad?, para otro tipo de leyes, y no asumir una responsabilidad de Estado?
es necesario que se tome como una responsabilidad de Estado, una decisión de Estado invertir en las cárceles. Como no es nada atractivo, lamentablemente no se hace. Y lo que acabamos de ver, esa situación tan nefasta, ¿verdad?, que acabamos de ver en el sistema penitenciario, en la cárcel de Cantel, es una muestra de la crisis penitenciaria que venimos arrastrando desde hace muchos años. Ahora, licenciada Edith, hablando un poco acerca de estos niveles de hacinamiento y estos indicadores tan preocupantes que usted mencionaba en su intervención anterior, digamos, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué ha existido justamente esa falta de voluntad en pues, construir más centros carcelarios, en tener, digamos, esta situación más ordenada y lograr realmente encontrar soluciones? Bueno, pienso que en un principio no hay una planificación ordenada. La población privada de libertad viene ascendiendo aceleradamente desde el 2008, o sea, estaríamos hablando desde más de 10 años, y en este tiempo no se ha añadido prácticamente ni un solo espacio carcelario. Entonces, esa brecha entre la cantidad de gente a albergar versus los espacios disponibles, que hay que mencionar, actualmente son 6.800 y tenemos 26.000 personas recluidas. Entonces esa brecha cada vez se vuelve mayor. Y claro, la excusa siempre es la falta de presupuesto, pero yo pienso que en parte sí, eso es cierto. El sistema penitenciario opera con un presupuesto que va prácticamente todo dedicado al funcionamiento en 3 rubros. Primero, la mitad del presupuesto se va para pagar el personal, 1/3 del presupuesto se va para pagar alimentación y otro 10-12% se va para el gasto, para gastos básicos como agua, luz, energía eléctrica, teléfono, etcétera. Pero creo que si realmente hay una planificación adecuada, los fondos sí se pueden conseguir. Y de hecho, el año pasado el Congreso aprobó un préstamo del BCIE que incluye una parte importante para construcción de infraestructura. Ahora bien, lo que se ha visto muchas veces es que las autoridades llegan a dirigir la dirección del sistema penitenciario, pero en el momento de asumir no tienen claro lo que quieren hacer mientras que están al frente de la institución. Entonces hablan de construir cárceles, pero no están enterados de la situación financiera. La planificación de construcción de un centro penitenciario es un proceso largo porque tiene que pasar, digamos, estudios de prefactibilidad, visto bueno de la CG Plan, licitaciones complicados y luego al final también ejecutar esa licitación. Entonces, ha habido 2 veces un intento fracasado en la construcción de nueva infraestructura que no ha concluido, digamos, donde solamente se ha perdido dinero, pero también muchas veces tiene que ver que no exista una planificación adecuada por parte de las direcciones de planificación. Y otro tema también es que como hay un cambio frecuente de autoridades en el sistema penitenciario, lo que se ha visto muchas veces también es que no siguen con los programas o proyectos iniciados por la administración anterior. Entonces, si en promedio un director se queda en el cargo entre 6 a 8 meses, obviamente no va a poder concluir ningún proyecto de construcción de nueva infraestructura porque es muy poquito tiempo. Y solo para que pues podemos entender un poquito cómo nos situamos con nuestros países vecinos, porque muchos de ellos también sufren la misma problemática, especialmente los países del Triángulo Norte, como El Salvador y Honduras, sufren problemas muy similares con el sistema carcelario, pero sí ellos han logrado reducir el hacinamiento en sus cárceles en los últimos 5 años. Ambos países construyendo espacios carcelarios. El Salvador ha construido 20,000 espacios carcelarios en los últimos 5 años, Honduras también una cantidad importante, y paralelamente también han avanzado con la implementación de algunas medidas alternas al encarcelamiento. Mientras que aquí en Guatemala no se ha logrado ampliar la infraestructura y tampoco hemos avanzado en la implementación de medidas alternas, como por ejemplo la ley del control telemático, que ya está vigente desde varios años y no se ha logrado implementar.
Entonces, pues pienso que nos hemos quedado atrás en un tema muy importante donde los otros países están avanzando y acá no pasa nada. Doctor Benítez, uno de los temas que también llama la atención es la falta de control de los privados de libertad. El día de ayer el director en este mismo espacio refería que de los más de 2.000 reclusos en la población, en el centro carcelario de Cantel, no tenían una perfilación de quiénes están. Había, digamos, poca información exacta del perfil de cada uno de los que habían participado del motín. Había una referencia a que tampoco hay un censo de todos los privados de libertad en el país, cuál es el tratamiento que se le da a las personas que ingresan al sistema penitenciario, cuál es el seguimiento que se le da dentro de este sistema penitenciario. Todo esto confluye también a esa falta de control del Estado a lo interno de las cárceles, doctor. Sí, lamentablemente eso es parte de esa misma desatención que refería Corín al sistema penitenciario. Coincido con que la alta rotación de funcionarios realmente es un mal que aqueja a la institución del sistema penitenciario y en ello radica de alguna manera este descontrol que vemos. No deberíamos tampoco de hablar de un censo, ¿verdad? Es un poco absurdo no saber, imagínense lo delicado que es no saber cuántos reos hay. Eso de entrada nos dice que hay un peligro evidente, digamos, en el manejo de la prisión preventiva o el cumplimiento de condena. Existen diversas medidas digamos, de aseguramiento biométrico para poder tener un control mucho más eficaz, pero esa misma desatención ha hecho que no se implementen estas medidas tecnológicas, que hay muchísimas soluciones tecnológicas para poder tener bastante mejor identificada la población carcelaria. A ello se suma, evidentemente, ese déficit también de personal de la Guardia Penitenciaria, ¿verdad?, para poder generar medidas de control. Se ha politizado también, digamos, la autoridad o el ente de control dentro de los sistemas penitenciarios y por eso hemos visto cómo algunas personas, incluso desde el propio sistema penitenciario, participan en partidos políticos, ¿verdad? Entonces, esa falta de control, esa falta de políticas internas de seguridad dentro del sistema penitenciario lo que genera son situaciones de anarquía y obviamente órdenes sicariales y proliferación, digamos, de grupos organizados criminales que operan, digamos, desde el Estado, desde las cárceles, digamos, y a veces en consentimiento pleno de las propias autoridades específicas del sistema penitenciario. Y eso es sumamente grave. Y no digamos, después ni siquiera hay tratamiento postpenitenciario. Eso ya es prácticamente una utopía para Guatemala pensar en un tratamiento postpenitenciario. Y eso debería de ser algo, digamos, dentro de los principales parámetros de atención, el tema penitenciario, porque eso conlleva a la reducción de la reincidencia criminal. Y eso es algo que ni siquiera se aborda en Guatemala. Ahora en países avanzados es un tema súper importante, prioritario. Y está dentro de los fines del cumplimiento de la pena en la Constitución Política de la República de Guatemala, la función educadora, resocializadora, la inserción social de estas personas privadas de libertad que luego tienen que incorporarse. Y el primer obstáculo que encuentran, sin lugar a duda, es que hay ruptura de la familia, hay ruptura de las relaciones laborales, y entonces eso genera espacios también para que nuevamente les absorba la criminalidad. Y es un círculo vicioso. Entonces, en realidad, el tema no solo está dentro del sistema penitenciario. Hay factores, digamos, exógenos que gravitan alrededor de este tema que tienen que ser abordados desde una lógica integral. O sea, no solo ver el árbol que se tiene enfrente, sino también intentar ver el bosque. Y eso es lo que ha faltado. Y eso requiere, pues, una inversión bastante alta, un presupuesto mucho más robusto, que permita, digamos, llegar a todas esas aristas que giran alrededor de la problemática del sistema penitenciario. En términos generales, lo que tenemos hemos pasado de la anarquía a, digamos, un sistema que favorece el crimen organizado desde las cárceles, ¿verdad? No es posible que a la fecha no podamos todavía tener un sistema serio que inhiba, digamos, la señal de los teléfonos desde las cárceles. ¿Qué está pasando con las telefonías? ¿Qué está pasando incluso con los sistemas que favorecen los depósitos bancarios con los temas de extorsión? O sea, son temas demasiado amplios.
Corina hablaba, por ejemplo, del tema del control telemático, la famosa ley de los brazaletes, que habría que testearla realmente, ¿verdad? En su momento, porque la brecha digital en Guatemala tampoco permite tener una cobertura muy buena, digamos, para implementar este tipo de tecnología. En su momento se pensó desde el 2014 en un pilotaje en algunos municipios que reunían las características, digamos, de automatización, de cobertura digital, porque el principal problema que pudiéramos tener, Cristian, a la hora de echar a andar esta medida es, si falla el primer brazalete, ahí terminó y eso es un riesgo muy elevado. Ya ha pasado en otros países, pasó en Ecuador, tuvieron un problema serio con un agresor que regresó a agredir a la víctima en un tema de violencia contra la mujer. Entonces son medidas alternas que nos estamos arriesgando mucho, nos estamos jugando mucho sin una medida integral realmente que aborde el sistema penitenciario. Quizá es ponerle más dificultad al tema, pero en realidad es un tema complejo, es un tema que al final del día pareciera un tema del mismo calado, digamos, de los que vemos en la crisis del sistema de salud o los problemas de educación. Es un tema muy grande porque estamos hablando de administrar la libertad de personas que vienen de cometer delitos, algunos de ellos muy graves, y eso implica, digamos, un sistema mucho más grande, mucho más amplio de administración de todo lo que gira alrededor de la vida del recluso. Está la familia que deja ese recluso, está la familia de la víctima, en los casos de, digamos, homicidios y demás. Eso es parte también de todo este entramado del sistema penitenciario que tiene que tener una salida integral para poder realmente contar con un mejor modelo para que Guatemala pues no veamos estas grandes masacres que vemos en las cárceles que realmente proyectan una imagen muy cavernícola de Guatemala, lamentablemente, y deja entrever de que no hemos podido tomar el control de las cárceles en Guatemala y que simple y sencillamente están administradas por el crimen organizado. Ahora, licenciada Edith, digamos, en tema de ocupación carcelaria, uno de los problemas también ha sido el tema del abuso de prisión preventiva y pues viéndolo siempre como la regla, no la excepción. ¿Sería importante también empezar, digamos, por ahí para empezar a solucionar este tema? Sí, creo que el tema de la prisión preventiva es un tema fundamental que hay que repensar aquí. En un estudio que hicimos en el CIEN en el 2018, determinamos de que 1 de cada 3 personas que pasa a una audiencia de primera declaración recibe prisión preventiva. Ahora, cuando se mira el tema del total de la población reclusa, podemos ver que un poquito menos de la mitad del total de las personas encarcelados están actualmente en prisión preventiva, o sea, todavía no cuentan con una sentencia. Algunos de ellos pasan, pues la mitad de ellos pasa aproximadamente 1 año en prisión preventiva, pero un porcentaje menor sí pasa muchísimo tiempo, entre 2 años para arriba hasta 10 años en prisión preventiva. Pienso que sí es hora de repensar esa figura y hacer, entre otras cosas, algunas modificaciones legales, porque en Guatemala aquí la ley permite que la prisión preventiva puede ser prorrogada cuantas veces sea necesario. O sea, eso prácticamente no establece ningún límite temporal y eso conlleva a que haya gente pues, que pasa pues, más de 2 años o 5 años en prisión preventiva. Pero hay que estar claro que el tema de la prisión preventiva obviamente no solamente va ligado al tema del sistema penitenciario, sino con todo el tema del sistema judicial, porque la persona está guardando prisión mientras que concluye su proceso penal. Y acá, según un estudio, el proceso penal en Guatemala dura en promedio más de 900 días. Entonces, cada vez encima, si hay una parte procesal que interpone un recurso o algún tipo de revisión, se van añadiendo más semanas y meses porque se alarga, porque muchas veces no se respetan y no se cumplen los plazos procesales establecidos en la ley. Hay un gran atraso. A veces se cancelan audiencias, hay que reagendar esas audiencias y a raíz de que las agendas están llenas, a veces se reagendan 6 meses o 8 meses después. Entonces, eso va a significar
que la persona va a pasar otros 8 meses adicionales en prisión preventiva. También existe un artículo, el 264, que establece un catálogo de delitos para los cuales las personas no pueden recibir una medida sustitutiva y obligatoriamente deben de ir a prisión preventiva. Entonces, pues cuando estuvimos analizando eso, vimos que más de la mitad de las personas que está actualmente en prisión preventiva está precisamente por uno de esos delitos. Entonces, digamos, ahí el juez no tiene otra, digamos, opción, porque según la ley esas personas tienen que pasar a prisión preventiva. Entonces, yo pienso que, como lo dijo Arkel, antes, pues hay que ver el sistema penitenciario dentro del todo el sistema de justicia y seguridad, porque todas las instituciones están interconectados. Digamos, si en el organismo judicial se atrasan los casos, eso afecta directamente al sistema penitenciario. Si el Ministerio Público se vuelve más eficiente y maneja más casos, eso va a recargar el organismo judicial, la Defensoría Pública Penal, el INASIF y también el sistema penitenciario. Entonces es importante ver que todas esas instituciones forman conjuntamente un sistema y que debe de ser visto digamos, las modernizaciones y digamos, hacerlas más eficientes, pero conjuntamente, no aisladamente, porque si no lo que pasa es que una institución va a hacer colapsar el resto de las otras instituciones. Muchísimas gracias, licenciada, por la amplia explicación que nos ha dado. A ambos el agradecimiento por habernos acompañado. María Inés, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias. Y agradecemos a la audiencia habernos acompañado y le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antigua. Buenas noches.